parece si charlamos de historia? ¿De Neuquén? Sí, claro. Qué bueno. Entonces hablemos de gente ilustre. Sí, pero espere, porque también podríamos hablar de gente no tan ilustre. ¿De los que no están en los libros? Sí, y de los que no pudieron escribirlos. ¿De toda la gente que vino a poblar Neuquén? Sí, y de quienes ya estaban. Oiga, tenemos que volver al año 1916 y evitar la fuga de presos y la tragedia de Zainuco. Espere, entonces, ¿no podríamos hablar más de ese tema? Tiene razón. ¿Cuándo es el programa? Todos los sábados de 13 a 14 horas. Espere, nos olvidamos de decir el nombre del programa. Esa es otra historia. Por la M550, la primera. Y por la 90.7 RDB. Muy buenas tardes, estimado amigo Rodrigo. ¿Cómo anda usted? ¿Cómo anda, estimado Jorge? Muy bien, muchas gracias. ¿Sabe que se olvidó de saludar a la audiencia como hace todos los sábados? Es que hoy no me encuentro del todo bien, tengo que confesarle, amigo Rodrigo. ¿Qué le ha pasado? No sé, según una vecina, cuando salía para venir hacia acá, que me miró y me dijo: usted tiene cara de empachado. ¿Usted se siente empachado? Y tal vez esa docena y media de empanadas fritas que comió en la feria el otro día. No era lo mejor que podría haber elegido. Y yo le dije, ¿sabe que me parecía que 120 pesos cada una? Yo le desconfiaba un poco. Claro, decía vaca salvaje. Y yo dije, bueno. Pero ahora, usted dice empacho, discúlpeme. O sea, ¿no será que tiene algún trastorno digestivo, algún trastorno gastrointestinal o estomacal? ¿Por qué dice empacho? ¿Usted cree en esas cosas? Porque mi vecina me merece toda mi confianza. Me miró y me dijo: está empachado, vecino. Y le ofreció la cura también. Sí, me dio un poco de cosa cuando... ¿Y cómo cura? ¿Tirando el cuerito o con la cinta? Y yo preferiría la cinta, ¿qué quiere que le diga? No sé si es casualidad que usted justo se haya empachado cuando vamos a hablar de un tema de medicina. Usted me parece que me está cargando, ¿no? Iba a decir otra palabra, pero... Cachando. Otra que empieza con J. Ajá. En realidad teníamos preparado... Expláyese, me iba a decir algo. No. La verdad yo iba a decir que toda la medicina conmigo no ha podido. Me mantengo sano, así que me mantengo lejos de la medicina. Inexplicablemente. Porque la verdad que con el tren de vida que usted lleva, con los 3 atados por la día, docena y media de empanadas. Sí, y además sobrevivir a esa docena y media de empanadas en ese lugar, la verdad... Y el vino no era de lo mejor tampoco. Tuve que tomarme algunas jarras para comprobar esa primera mala impresión que me había dado. Usted tiene que invertir más dinero en usted mismo, no puede comer todo eso por 500 pesos y después pretender salir ileso. Airoso por la vida, ¿no? ¿Qué es esto de la medicina científica o medicina popular? Sí, medicina científica o medicina tradicional y la medicina popular. Justamente íbamos a hablar de ese tema, relacionado obviamente en un contexto neuquino. El tema de la medicina con el uso de hierbas medicinales. Ojo, este no es un programa de medicina naturista, es un programa de historia. En realidad estábamos mirando algunos episodios ahí por principios de la década del 10, en aquel Neuquén territoriano, en Neuquén capital, pero aplicaba también a toda la región. Exacto, toda la región. Esto de los curanderos, los sanadores. Usted sabe que generalmente el tema de los curanderos y los sanadores tienen un alto componente de fe que es fundamental para comprender todo este tema de la salud y la enfermedad, de la curación. Generalmente se los ha denominado con distintos nombres. Nosotros decimos curanderos, sanadores, algunos le dicen brujos, en otros lugares manos santas, chamanes, aunque el chamanismo tiene otra implicancia. Pero el tema de la fe es un concepto poderoso que puede influir en la percepción de la salud, de la recuperación de las personas, y muchas veces los curanderos canalizan esta fe, esta creencia en la curación
y en sí mismas muchas veces llevan a la mejora de la salud aplicando justamente estas influencias en, como dijimos, en la percepción de cada persona que está enferma. Y mirábamos que ahí a principios de la década del 10 había problemas serios en la ciudad de Neuquén porque los desafíos de la salud pública eran muy grandes. La salud pública en realidad casi no existía, estaba en un estado alarmante. En la prensa de aquellos años podemos ubicar advertencias sobre las condiciones sanitarias deficientes que ponían en peligro la vida de las personas, de los habitantes de aquella ciudad, de aquel pueblo, porque era chiquito. Habían ordenanzas municipales que estaban tratando de ordenar un poco toda esa ausencia de salud, especialmente, por ejemplo, en algunos ámbitos que eran muy puntuales. Antes quiero decir que estaban bajo la sombra de una epidemia de escarlatina que ocurrió pocos años antes, en el año 1908, una epidemia en la ciudad de Neuquén. Acuérdese, la escarlatina, una enfermedad bacterial infecciosa que ahora no tenemos ningún problema en tratarla porque existen los antibióticos, pero en aquel momento era bastante complicada. En esa época ¿se acuerda que hemos hablado del doctor Pelagatti, que era el médico de la gobernación, que hacía esfuerzos denodados, desesperados por poner un nombre, para controlar esa epidemia? Entre otras cosas, promulgó el aislamiento de los enfermos en las afueras de la ciudad, implementó un par de medidas muy rigurosas para tratar de evitar la propagación, impulsó la creación de un lazareto, también en las afueras, que era propiedad de don Mangiarotti, que en algún momento hemos hablado de Mangiarotti, que entre otras cosas fue la persona que tuvo la primera fábrica de ladrillos, que podríamos llegar a considerar la primera industria de aquella capital del Neuquén. Utilizaron varias tácticas para tratar de ganarle esa batalla a ese enemigo invisible, a la escarlatina, pero las condiciones higiénicas precarias se convertían en aliados involuntarios de las enfermedades. Por ejemplo, había una falta en ese momento de un matadero municipal y eso llevaba a que la tarea de las faenas de los animales se realizaran en terrenos baldíos que estaban entre las viviendas dispersas a lo largo del río Limay. Muy pocos habitantes privilegiados, podríamos decir, tenían acceso a atención médica. Eran los trabajadores del ferrocarril, los trabajadores de la construcción del dique también. Luego, más adelante, los trabajadores de la industria petrolera. No nos olvidemos que a finales de la década, gracias a la acción estatal, ya se pudo poner en producción no solo el Pozo 1 en Plaza Winkle, sino distintos otros pozos que siguieron. También hemos hecho un programa sobre la industria petrolera en aquellos inicios, donde hemos contado que el Pozo 1 en realidad es el Pozo 1, ¿sí?, de aquel equipo perforador FAUC, de aquel equipo Patria, como se le llamaba, pero que no fue el inicio de la industria o de la exploración petrolera en el territorio de Neuquén, que había habido algunos antecedentes de los cuales hemos hablado, solamente que aquel Pozo 1 fue el inicio de una empresa que continuó en el tiempo, que fue la empresa estatal de la industria petrolera, que perduró gracias justamente a la acción del Estado, sosteniendo eso que de otra manera no se hubiera podido sostener hasta no obtener resultados satisfactorios casi inmediatos. La ausencia de atención médica en Neuquén se evidenciaba justamente primero porque no había un hospital público adecuado. Había una urgente necesidad de contar con uno, pero no se pudo obtener. ¿Sabe que en algún momento también hemos hablado del hospital de Allen, que era el hospital más cercano y al cual recurrían todos cada vez que había algún caso serio? Allen contó con un hospital público mucho tiempo antes que Neuquén, y en algún momento
se pensó anexar la zona del departamento de Roca, del departamento del Cuy, de la provincia de Río Negro, anexarlo a la provincia de Neuquén. Al territorio, exactamente, de Neuquén, solo para no tener que construir un hospital en Neuquén. O sea, dijeron, bueno, a ver, hay un hospital en Allen, listo, Allen que sea parte de Neuquén, así nos ahorramos ese dinero. Eso provocó que el presidente Victorino de la Plaza firmara un decreto anexando el departamento de Roca y del Cuy al territorio de Neuquén, pero que después no fue homologado por el Congreso de la Nación. Esto a finales de la década del 10, en 1918. Entonces, entre medio de todas estas dificultades, empezaron a tomarse medidas para prevenir dentro de lo posible, dentro de la escasez de medios, para tratar de evitar la propagación de enfermedades. Por ejemplo, una de las medidas que se tomó fue el estricto control sanitario en las casas de tolerancia, que eran muchas, de eso también hemos hablado en algún momento, donde las revisiones médicas eran semanales, se expedían certificados de salud a todas las mujeres que trabajaban ahí. Muchos de esos certificados de salud están en el archivo de la Municipalidad de Neuquén, el archivo histórico de la Municipalidad de Neuquén. Se han utilizado muchas veces para hacer trabajos abordando ese tema. Pero bueno, a raíz de todos estos inconvenientes empezó a florecer la otra medicina, la medicina popular, esa medicina basada en creencias y métodos. Ahí quiero ser cauto con las palabras, iba a decir no científicos, sí, podría ser no científicos, no tradicionales le voy a llamar yo. Después voy a ver si puedo desarrollar un poquito por qué me gusta más no tradicionales a decir métodos no científicos. Los sanadores, los curanderos empezaron a abundar en un medio donde faltaban médicos y eran personas respetadas por la comunidad que utilizaban métodos diversos de acuerdo a cada tipo de enfermedad, muchas veces en colaboración con la medicina tradicional. Cuando los pacientes requerían una atención más compleja, recién ahí acudían a la asistencia pública, a la medicina, a los pocos médicos que había en el territorio, no solo en Neuquén, sino en el resto de esta extensa región. Y esta medicina popular empieza a emerger como un sistema arraigado de distintos elementos, teñidos de creencias transmitidas de generación en generación, ancestrales, respaldado a veces por métodos que podían ser rudimentarios, pero que desempeñaron un papel bastante importante en la atención pública de los habitantes del territorio. Ahí el concepto de enfermedad tenía distintas dimensiones, o sea, como un daño o un malestar que podía ser aliviado no solo con medicamentos o con procedimientos científicos o tradicionales, sino también a través de hierbas medicinales, algunos rituales que estaban imbuidos de un fuerte componente religioso. Estos métodos que encontraban ahí en aquella comunidad de principios de siglo, que encontraron un fuerte respaldo en la población, una respuesta de fe, de esperanza hacia todas aquellas personas que buscaban curarse. Hay muchos testimonios. También vemos publicidades en diarios de época donde estos sanadores se ofrecían sus trabajos. No es una cuestión solo de ahora, estimado Jorge. Usted... Porque sigue habiendo hoy de esas publicaciones. Digo, hay cosas que no han cambiado. Por ahí en un tiempo, luego de esto, yo recuerdo por ahí a mediados del siglo XX, que la distinción entre digamos, la medicina científica y lo que eran lo que podemos llamar la medicina popular, estaba muy dividida. O sea, había una división de aguas muy fuerte,
Pero luego con el tiempo se fue entendiendo que había una cierta mirada que se incorporó a la medicina, digamos, tradicional, a la medicina científica, que tenía que ver con estas miradas ancestrales, ¿no? De tomar a la persona como una cosa total, lo holístico o holístico, como dicen algunos, esa mirada ya estaba. Entonces, en un momento, por suerte, creo, ¿no? Es que bueno, hoy tenemos la complementación entre un tipo de medicinas o un tipo de... el mismo concepto de salud, por ejemplo. Claro, ¿no? bueno, estaba el tema de la, como usted dice, el tema de lo holístico, que considera al individuo en su totalidad, buscando abordar las causas subyacentes de las enfermedades, en lugar de simplemente tratar los síntomas. O sea, buscaba encontrar causas en el equilibrio, mejor dicho, no buscaba, entre el cuerpo, la mente, el espíritu. También el tema de la sabiduría ancestral, el tema del conocimiento de las propiedades de las distintas hierbas que se iba transmitiendo de generación en generación. Esto pasa en todas las culturas, no es solamente un fenómeno que ocurrió acá, esto es, podríamos decir, en todo el planeta, o sea, en las civilizaciones antiguas, en la de origen mesopotámico, en las de China, en las occidentales, en Grecia, en todos lados estaba este conocimiento que se iba transmitiendo de generación en generación. Y aparte, después, muchas veces surge el interés de, como dice usted, de estudiar el tema de la medicina no tradicional como un alternativo o complemento de la medicina convencional. Bueno, son muchos los temas sobre los cuales podríamos debatir acá en el programa, pero déjeme decirle, mientras usted estaba hablando, prendí la computadora acá del estudio y rápidamente hice una búsqueda en Google sobre medicina alternativa, y lo primero que me salieron fueron videntes. Las primeras publicidades que vi fueron sobre videntes. Te lo mando por WhatsApp, ahí para que usted lo vea. Ah, bueno, pero este hombre, por lo menos el primero que veo... Sí. Se lo dejo porque a lo mejor es de interés suyo. Mire, dice, no hay problema sin solución. Solución en los casos más difíciles y urgentes. Este soluciona de todo. ¿Me va a prestar dinero ese hombre? Habla de dinero, dice salud, dinero, suerte, trabajo, fama. ¿Usted quiere fama? Sí, porque eso me trae dinero y suerte. Dice enfermedades, deportes, separación. Eso no sé si se trata o no se trata, pero... Mi abogado me dijo que no hable de ese tema. Sí. Vicio, para usted, mire, vicio de drogas y alcohol. Por alcohol digo más que nada, porque... Mire, yo no tengo vicio, tengo costumbres. Amarres, tratamiento de próstata e impotencia sexual. Mire, ahí le hice una marquita en rojo para que usted lo tenga. Paso, digamos, al menos hasta ahora. Me preocupa el tratamiento, a qué se dedica ese señor. Nosotros ahí lo estamos ahora tomando un poco la chacota, pero es lo primero que aparece cuando hacemos una búsqueda en Google, ¿no? Pero en realidad está mucho más allá de eso. ¿Sabe que los sanadores que practicaban esta medicina popular acá en Neuquén eran figuras influyentes en la comunidad neuquina? Eran muy solicitados y su fama trascendía un poco las fronteras de las ciudades o pueblos. Mucha gente venía de otros lugares a ver un sanador o a ver un curandero o como se le quiera llamar. Por ejemplo, estamos mirando publicidades de época, Francisco Jauregui en el barrio Limay, después en otros lugares también, Emenegilda de Arias en Piconlufú, Sotero Ibáñez en Junín de los Andes. Bueno, hay un listadito de personas que estaban reconocidas por su habilidad para tratar una amplia gama de afecciones, y los métodos iban desde la aplicación de plastos de barro hasta la utilización de grasa de potro y yuyos regionales. Así que... Usted iba al doctor Pelagatti y le decía, mire doctor, estoy ojeado. Y el doctor Pelagatti lo miraba y le decía, yo estoy muy ocupado con el cosas doctor Pelagatti era la última opción. Vaya a ver a doña Hermenegilda, ahí a Picún Leufú y después me cuenta. Claro, era la última opción. Si todo lo anterior no funcionaba, uno tenía que recurrir al doctor Pelagatti. De eso hemos hablado también en algún programa cuando hablamos de los inicios de la salud pública en Neuquén, porque aparte no es que uno iba
a atenderse y hacía un tratamiento con seguimiento. Uno iba a hacer la consulta al médico y era como que tenía una sola bala, la disparaba y después ya está, porque después no lo atendían para hacer seguimiento del problema, para ver cómo evolucionaba, salvo en raras ocasiones. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una pausita, estamos ya con... Suena el pip pip en cualquier momento. Bueno, vamos a hacer una pausita con una chacarera, con unas recomendaciones, señora, señor, por si usted tiene alguna dolencia o tiene algún problema de salud, escuche la chacarera. Hay una docena y media de empanadas en mi estómago que se ponen contentas porque eran santiagueñas. Como aroma en el campito de mañana al atardecer, el olorcito a yuyos silvestres de la región. Pone el yuyito al mate, un té de hierbas te va a aliviar, suele decir mi abuela, para los males curar. Si algún amor errante te entristece el corazón, para sanar las penas un tecito de cedrón, rescatando costumbres del saber popular, medicinas naturales, conocimiento ancestral. Las comidas, las hojitas de laurel dan la buena digestión para el que quiera saber. Si la racha viene mala y no la puedes cambiar, date un baño con ruda para el cuerpo purificar. Sanaciones igualichos de creer o reventar, de los indios de la tierra, la hierba medicinal, rescatando costumbres del saber popular, medicinas naturales, conocimiento ancestral.